Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. A partir de este momento, las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Atención a los hechos importantes para hoy, miércoles 3 de abril del año 2024. Estaremos destacando la intervención a Sanitas. Parece una expropiación para llevar a sus usuarios a la nueva EPS, ha dicho el expresidente de la República, Iván Duque. Los usuarios de EPS Sanitas pueden estar tranquilos porque servicios se seguirán prestando, ha dicho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La Superintendencia de Salud audita las cuentas de EPS intervenidas y esto lo hace la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Denuncian los pacientes de Colombia. El Ministerio de Salud sobre la EPS Sanitas dijo que la intervención es para recuperar la empresa, no para liquidarla. Nunca en la historia ha habido una intervención de la Supersalud exitosa, ha dicho el exministro de Salud, Arias. Intervención del gobierno en EPS Sanitas podría ser discriminatoria, dijo el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal. Esta es la inminente destrucción del sistema de salud, aseguró el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Nivel de satisfacción de Sanitas es mejor que la media nacional. Con esto se pone en riesgo el sistema, asegura ASEMI. ASEMI, sobre la intervención de la Superintendencia de Salud a Sanitas, dice que el colapso es inminente. Llega la primera demanda por transición de la red de atención médica a docentes que propuso FOMAP. Nórida Rodríguez sale de la gerencia de RTBC, confirma el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Hay imágenes impresionantes de los destrozos que dejó un terremoto en Taiwán. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Colombia para analizar cómo va la implementación del acuerdo de paz. Hasta 20 millones de pesos de recompensa por información de responsables de atentado a CAI Claret en Bogotá. Denuncian que Colombia y Panamá no están protegiendo migrantes del tapón del Darién. El gobierno reconoce que las disidencias de Iván Mordisco se fortalecieron durante el cese al fuego. A un policía en Villavicencio le arrancaron un dedo de un mordisco en medio de un operativo. Hallan camioneta robada del concejal Rolando González, quien lamentó que inseguridad no da tregua. Por caso de abuso a menor, retiran del cargo a rectora y docente de colegio en la localidad de Bosa. Robaron un camión con equipos de sonido para celebración de la Semana Santa por más de 160 millones de pesos en la localidad de Kennedy y la policía no respondió al llamado, dice la víctima del atraco. Así que estas y otras informaciones estaremos desarrollando en nuestra emisión del Día Noticias. Se nos queda una. Se está anunciando desde Estados Unidos el recorte de presupuesto para Colombia, que Colombia ya no es uno de los países favoritos de Estados Unidos porque el gobierno de Gustavo Petro no está colaborando en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo con el tema de la erradicación de cultivos ilícitos, que es lo que les está preocupando en estos momentos. Entramos en materia. La Superintendencia de Salud audita las cuentas de las EPS intervenidas y esto lo hace la esposa del ministro, aseguran Pacientes Colombia. La intervención a la EPS Sanitas significa una situación caótica para los pacientes, de acuerdo con unos de los voceros de Pacientes Colombia, dijo que cuando esto pasa siempre suele terminar en liquidación total. Recordemos que el superintendente Luis Carlos Leal dijo que no es para liquidarla, sino para mejorar esta EPS. Así que el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, aseguró que la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud tiene efectos negativos para los pacientes, como el aumento de las barreras para acceder a los servicios del sistema y el suministro de medicamentos. Esto sumado a que, según él, la Superintendencia de Salud se enfoca cínicamente en contar PQRs, quejas y reclamos, en lugar de auditar las cuentas de las entidades intervenidas. Y hay que decir que muchos de los afiliados a la EPS Sanitas dicen, pero Sanitas es muy buena, nos va muy bien con Sanitas, prestan un buen servicio. Por eso es que muchos colombianos no entienden hoy la decisión que tomó la Superintendencia de Salud. Otros lo relacionan con que es una venganza del gobierno de Gustavo Petro porque se le está hundiendo la reforma a la salud en el Congreso de la República. Otros dicen,
como el senador J.P. Hernández, que esto había sido anunciado por el propio presidente Gustavo Petro, en el sentido que no tenía necesidad de liquidar y terminar con las EPS porque ellas solitas se iban cayendo. De momento, los usuarios de EPS Sanitas pueden estar tranquilos. Los servicios se seguirán prestando, dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El ministro habló sobre la decisión de la superintendencia de intervenir a la EPS Sanitas. Después de esta intervención, empezó a ejecutar un plan de atención en la EPS Sanitas. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló y entregó detalles sobre la medida, la cual calificó como una estrategia para salvaguardar la salud de los colombianos. En primer lugar, el ministro entregó un parte de tranquilidad a los afiliados de esta EPS en medio de las especulaciones en torno a los motivos de esta intervención. Pueden estar tranquilos todos los usuarios, los servicios se van a seguir prestando común y corriente. Nosotros siempre hemos dicho que las EPS no van a desaparecer, tienen obligación de atender y asegurar la salud de los colombianos, el derecho fundamental a la salud de los colombianos se tiene que preservar, expresó el alto funcionario. Mientras tanto, pues muchos sí han interpretado que esta de verdad va a traer consecuencias muy, pero muy difíciles para la salud de los colombianos. Guillermo Alfonso Jaramillo. Buenas noches a todas y todos. Un saludo especial para quienes a través de estos medios nos escuchan en la noche de hoy. Ya oyeron ustedes muy detenidamente la intervención del señor superintendente, el doctor Leal, y lo que el gobierno y el Ministerio de Salud quiere transmitirle a todos los ciudadanos acerca de más de 5 millones de personas que hoy están afiliadas a la EP Sanitas, que pueden estar tranquilos. La intervención tiene como fin, como lo explicó el superintendente, de corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible, especialmente para beneficio de cada uno de los más de 5 millones de mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes y niños que están afiliados a esta nueva EPS. Por tal razón, nuestro mensaje hoy es de tranquilidad. Aquí los servicios, tanto de la EPS como la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente. Esto para que ustedes puedan tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS y que por supuesto ya fueron mencionados por el informe presentado por el señor superintendente. Pues muchas gracias por la atención y estaremos prestos a estar pendientes para que los servicios y la atención de los ciudadanos sea la mejor. Tranquilidad pública, dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, frente a esta intervención porque se va a seguir prestando el servicio común y corriente. Lo propio ha dicho el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. De Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de 1 año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la Superintendencia. Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van. Ha dicho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que la intervención es para recuperar la empresa, no para liquidarla. Existe el exministro de Salud, Jaime Arias, quien ha dicho que nunca en la historia ha habido una intervención de la Supersalud exitosa, dice el exministro de Salud, Jaime Arias. Habló sobre esta decisión que se ha tomado por parte del gobierno colombiano. El nivel de satisfacción de Sanitas es mejor que la media nacional,
Con esto se pone en riesgo el sistema, dice ASEMI, que es el gremio que aglutina y reúne a las EPS. La intervención del gobierno en EPS Sanitas podría ser discriminatoria, aseguró Fabio Aristizábal, ex superintendente de salud. Y también se ha pronunciado el exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria. Dice que esta es la inminente destrucción del sistema de salud. En ese mismo sentido, se ha pronunciado la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, quien ha dicho que esto es una venganza del gobierno porque se le está hundiendo la reforma a la salud en el Congreso. Demasiado grave. Esto es el principio de una crisis explícita anunciada por el gobierno, anunciada por la ministra Carolina Corcho, y lo que vemos aquí, al parecer, es una represalia por parte del gobierno nacional, ya que no se le está hundiendo su reforma, no está pasando su reforma a la salud. Esto ya lo había anunciado el presidente Gustavo Petro cuando amenazó a las EPS que no, si no se aprobaban la reforma a la salud, se iban a empezar a intervenir. Ese es el propósito del gobierno nacional, intervenir las EPS. No le preocupan los pacientes, no hay un plan de transición. ¿Qué va a pasar con los más de 5.700.000 usuarios que tiene la EPS Sanitas y quien es una de las mejores que presta el servicio? Entonces, el acceso de todos estos pacientes, esas personas que están con enfermedades de alta complejidad y que necesitan de sus tratamientos para poder sobrevivir. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el plan del gobierno con la intervención de esta EPS? Aquí lo que vemos es que, por supuesto, que el gobierno está cumpliendo su propósito, acabar con el sistema de salud. Acabar con el sistema de salud es lo que considera Carolina Arbeláez, representa esta decisión del gobierno. Se ha pronunciado el expresidente de la República, Iván Duque, dice que la intervención a Sanitas parece una expropiación para llevar sus usuarios a la nueva EPS. El expresidente Iván Duque señaló que la reforma a la salud busca quebrar la participación público-privada del sector salud y debe hundirse en el Congreso. Tal como se ha conocido, la Superintendencia de Salud llevó a cabo esta intervención forzosa para administrar a la EPS Sanitas, la cual cuenta con más de 5.7 millones de afiliados en Colombia. Esta intervención se suma a las de Ensanar, Famisanar, Sabia Salud, Asme Salud. Según las declaraciones del superintendente de salud, Luis Carlos Leal, esta medida administrativa que se dio por la supuesta insolvencia en la crisis que enfrenta varios entes de salud en el país, contempla la toma de posesión de los bienes, saberes y negocios durante un año, que la idea es salvarla. Se ha pronunciado ASEMI sobre esta intervención de la Superintendencia de Salud a Sanitas, dice que el colapso es inminente. Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, habló sobre la postura de este gremio frente a la intervención del gobierno. La CPS indicó que se están afectando a los usuarios sin tener un plan B. La intervención de la EPS, de las EPS por parte del gobierno generó preocupación en el sector de la salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, expresó su inquietud ante esta medida, afirmando que profundiza la crisis del sistema de salud en el país. Y el senador de la República, mejor, antes de ir con el senador J.P. Hernández, hay que destacar un trino que publicó en su cuenta de X la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Dice en su cuenta de X, sarta de irresponsables. Y lo hace sobre una imagen del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el superintendente Luis Carlos Leal, con quien tuvo diferencias siendo el concejal y alcaldesa. Y también aparecen otros funcionarios del alto gobierno en esa declaración que hicieron desde la Casa de Nariño. Dice la exalcaldesa Claudia López, sarta de irresponsables. La intervención tiene también como objetivo chantajear al Congreso. O salvan la Petro reforma a la salud o siguen tomándose el sistema a la brava. Ni el Congreso ni Colombia pueden ceder a semejante chantaje. El daño ya está hecho. Hundan esa reforma ya, dice la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Por su parte, el senador J.P. Hernández escribió en su cuenta de X, como no pudo destruir la CPS mediante trámite legislativo, como el Congreso no le entregó los recursos de la salud, entonces decide Petro dictatorialmente intervenir Sanitas. La estrategia asfixiante que anunció la ha ejecutado quedándose ya con 24 millones de afiliados. Y aparece un segmento de la entrevista que le entregó a Daniel Coronel, donde él dice que no tiene necesidad de liquidar la CPS, que ellas solitas se van acabando.
Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Ahí estaba entonces el fragmento que recordó el senador JP Hernández. Hay una serie de reacciones que tenemos aquí en Al Día Noticias, de concejales, de representantes a la Cámara. Hay muchas reacciones, demasiadas reacciones en torno a esta medida. Mucha gente siente que ya empezó la situación difícil para la salud de los colombianos por esta medida. El gobierno tiene confianza en que esto va a funcionar, pero otros son, pues, o pesimistas o realistas. Cada quien va a tener su propia opinión y posición en ese sentido. Dice el representante de la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático: al gobierno de Gustavo Petro no le interesan los pacientes. Prefieren que haya una peor atención con tal de garantizar mayor estatización y por eso atentan contra los 5,7 millones de afiliados de Sanitas EPS, sabiendo que la intervención solo empeorará el servicio, ha dicho el representante a la Cámara, Andrés Forero, en respuesta a esta decisión de la Supersalud. La crisis explícita anunciada por la exministra Carolina Corcho. Y es que ante la frustración del gobierno nacional por el inminente hundimiento de la reforma a la salud, está tomando una retaliación y está interviniendo de manera arbitraria e injustificada a EPS Sanitas. Hay que recordarle al país que las EPS que ya han sido intervenidas por este gobierno, como Sabia Salud, Emsanar o Famisanar, en lugar de mejorar después de la intervención, lamentablemente han visto cómo se deterioran sus indicadores y cómo empeora su atención. Quienes han pagado las consecuencias han sido los pacientes y afiliados. En el caso de EPS Sanitas se trata de 5.700.000 colombianos y no se entiende por qué razón intervienen a Sanitas y no intervienen a Nueva EPS, tan cercana al gobierno, con Aldo Cadena como presidente de esa entidad, que tiene indicadores iguales o peores. Vemos que con esto el gobierno está tratando de vengarse de lo que ocurre en el Congreso de Colombia en cabeza de los colombianos, de los pacientes y afiliados de esa EPS. Y va a ser el superintendente, va a ser el ministro de Salud y el señor presidente de la República quienes tengan que darle la cara al país ante la crisis sanitaria que están desencadenando. Bueno, y hay una serie de reacciones que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo también sobre esta decisión. Dice Katy Jubinao en su cuenta de X: el recién llegado superintendente, cuya idoneidad y experiencia brillan por su ausencia, miente. En Control Político en febrero evidenciamos que las EPS intervenidas por Supersalud han empeorado durante este gobierno. Destruirán a Sanitas y seguirán con las demás. Inmorales, dice la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. También, bueno, el representante Andrés Forero publicó en su cuenta de X: qué chambonada, para intervenir a Sanitas la Supersalud utilizó indicadores de Nueva EPS, o es un error del tipeo, de digitación, porque en la resolución donde se ordena la intervención dice resolución por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS Sanitas, identificada con tal número. Y aparece en un recuadro con rojo, donde la justificación, dentro de la justificación aparece: en el marco de la auditoría realizada para verificación de la resolución 497 del 2023, Nueva EPS cumplió con el 57.6% de los estándares de habilitación y permanencia y riesgo y 17 hallazgos. Bueno, entonces la gente se pregunta, ¿por qué en un documento de EPS Sanitas aparece información de la Nueva EPS? ¿Copiaron y pegaron o qué fue lo que pasó allí? Esta es una interrogante que se está dejando ahí sobre la mesa. Bueno, también se pronunció en ese sentido el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez. También hay diversas reacciones. Tenemos a Armando Gutiérrez, Samir Avisambra también sobre esta decisión de la Superintendencia de Salud.
Tenemos por acá la información del... Bueno, pensé que la teníamos a la mano, pero no está a la mano la intervención del concejal. Ya la vamos a tener, la de Armando Gutiérrez, que la teníamos en estos momentos. Se ha borrado, por eso no la teníamos, porque se borró. Ya la borró. Bueno, entonces, ahora sí, entonces vamos con la de Samir Avisambra. El concejal de Bogotá, Samir Avisambra, hizo la siguiente declaración sobre la decisión de la Supersalud. Como un despropósito calificó Samir Avisambra la intervención de Sanitas EPS y la posible intervención de otras EPS como Capital Salud por parte de la Superintendencia de Salud. Y aquí hay que hacer un paréntesis en el sentido de que no solamente van por las EPS que se han nombrado, sino que van a seguir por otras EPS como Capital Salud, que es pública, es de Bogotá y tiene un plan de mejoramiento a mayo, pero la fecha no se ha vencido. Sin embargo, muchos creen que es una manera de tomar revancha de Luis Carlos Leal sobre Claudia López, con quien tuvo serias diferencias. Eso es lo que dice la gente y especula, vaya uno a saber. Así que como un despropósito calificó Samir Avisambra la intervención de Sanitas EPS, la posible intervención de otras EPS como Capital Salud por parte de la Supersalud. La EPS de los bogotanos viene trabajando en un plan de mejoramiento que va hasta mayo, fecha que no se ha cumplido, dice el concejal de Bogotá del Partido Liberal, Samir Avisambra. Nos parece desafortunado la intervención a Sanitas, una EPS que tiene más de 5 millones de usuarios. Y obviamente Sanitas es una EPS con un reconocimiento en Colombia por una buena prestación del servicio. Esperamos que no siga ocurriendo este tipo de cosas en las demás EPS. Inclusive hay rumores de que no solamente otras de diferentes departamentos, sino que en Bogotá, Capital Salud será intervenida. Y lo que entendemos es que Capital viene en un proceso de un plan mejoramiento que debe tener un corte a mayo de este año y que esperamos que se cumplan con ese procedimiento para que podamos hacer una buena prestación para los usuarios, que son los afectados con todas estas dinámicas de intervención. Esperamos que el gobierno nacional recapacite y efectivamente no siga tomando esas medidas que son lesivas para los usuarios. Bueno, y llega la primera demanda por la transición de la red de atención médica a docentes que propuso FOMAC. El recurso de demanda de nulidad simple llegó a los magistrados del Consejo de Estado. En el documento que se ha conocido se evidencia que las razones para dicho recurso es porque el acto administrativo no se está realizando con el debido proceso. El pasado 1 de abril se conoció que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAT dio el visto bueno por unanimidad a un acuerdo que permitirá convocar de manera inmediata a las entidades interesadas en formar parte de la red encargada de garantizar la atención médica de los docentes y sus familias, dice FECODE en su cuenta de X. Acaba de terminar la sesión del Consejo Directivo de FOMAT, en la cual se aprobó por unanimidad el acuerdo por medio del cual se puede proceder a la convocatoria inmediata a las entidades interesadas en conformar la red para garantizar la atención médica del magisterio y dice adicionalmente y los demás avances y sus familias. El contenido del mismo respeta las conquistas consignadas por el magisterio en la Ley 91 de 1989 y los demás avances, especialmente los alcanzados en el Acuerdo 05 del 2022. Los nuevos aportes sustanciales planteados por FECODE y el gobierno que fueron incluidos significan un proceso progresivo, pero firme de reversa de la intermediación que ha ocasionado tantos estragos al patrimonio y a la salud del magisterio en conexividad con la vida. Se avanza en la defensa del derecho a la salud digna y oportuna. Igualmente, se orientó a la FIDO previsora a asumir las medidas necesarias para garantizar la transición a partir del 1 de mayo, especialmente en los casos de mayor complejidad y riesgo. Pronto socializaremos los ajustes. La salud es un derecho, no una mercancía, dice FECODE en este trino que se ha publicado sobre esta declaración. Así que reiteramos, llega la primera demanda por la transición de la red de atención médica a docentes que propuso FOMAT. Ellos mismos son los que escogen su sistema de salud.
tenemos otra información, un rifirrafe que hubo en la Comisión Séptima del Senado en las primeras horas de hoy. Durante la sesión de la Comisión Séptima para hundir la reforma a la salud, se presentó un rifirrafe entre los senadores Marta Peralta, la presidenta de la comisión, y Honorio Enríquez del Centro Democrática. Le dijo payasa. Entonces ella mismo reaccionó, ¿payasa quién? Payasa usted, machista. Le respondió la legisladora al congresista opositor. Entonces vamos a mirar lo que realmente pasó en la sesión séptima en las primeras horas de hoy, este enfrentamiento, este rifirrafe en la Comisión Séptima del Senado. Usted ha planteado, ya daremos unas claridades jurídicas, así que compórtese. Buenos días. No, ¿payasa quién? ¿Payasa quién? No, no puede ser así. Así no podemos. No, no señor. Yo constantemente he tenido que soportar de parte de usted comportamientos de... No tiene garantías este debate. Sí, siempre lo ha hecho. Incluso tengo que decirle a ustedes acá que me quería vedar del departamento del Magdalena, porque según él, ese departamento le corresponde y es de él. No señor, yo constantemente tengo que estar aquí aguantándome como presidenta de esta comisión, electa por ustedes, ¿sí? Electa por ustedes, pero lo hago directamente, porque si hay de un senador que he tenido que aquí sentirme irrespetada es por parte suya, y hoy lo acaba de reafirmar, tratándome de payasa. Payaso usted, machista. Pues usted no es garante. La moción de orden del senador... Bueno, y se presentó una respuesta inmediata por parte del senador Honorio Enríquez, ofreció disculpas a la senadora Marta Peralta y pidió garantías para el desarrollo de la sesión de la oposición en la que se votará el hundimiento de la reforma a la salud. Hay que decir además que para las 3 de la tarde ha sido convocada la plenaria del Senado de la República. Mientras tanto, vamos con la respuesta del senador Honorio. Aquí públicamente yo le pido a usted excusas, no tengo ningún inconveniente, pero también apelo, senadora Peralta, a la verdad. Usted aquí expresó de que yo la he vetado a usted en el Magdalena. Yo no tengo el poder de vetar a nadie en el departamento del Magdalena. Quien gobierna en el departamento del Magdalena es un partido afín a usted, no a mí, y es de todos sabidos. Entonces sería bueno que usted también, en reciprocidad, exprese, porque yo jamás ni nunca me he expresado a usted en ningún medio, en ninguna red, ni en público, ni en privado, a que la veten. Insisto, en medio del calor del debate, de la discusión, lo que ha antecedido, como ingresó usted hoy, yo lancé una expresión de la cual la recojo y le pido excusa a usted. Y lo que le solicito es garantías en el transcurso del debate. Pero también quiero mencionar algo, senador Fabián, la cortesía parlamentaria, las formas, las modas. Hoy estamos en una sesión votando la reforma a la salud porque nosotros, la oposición, solicitamos se diera paso con base en la norma pertinente a esta. Es Honorio Enríquez, senador del Centro Democrático, presentando excusas por haber llamado payasa a la presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta. 12:29 minutos, sale Noria Rodríguez de la dirección de RTBC, estalló el escándalo. Recordemos que sobre eso hemos venido informando, de todas las denuncias de las contrataciones irregulares y persecuciones que había en RTBC. Una pausa y ya regresamos. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz.
12 del día, 30 minutos. Nórida Rodríguez, la actriz, sale de la gerencia de RTBC, confirmó el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Aunque la actriz Nórida Rodríguez había negado que el gobierno Petro hubiese pedido su renuncia, el Ministerio de las TIC confirmó su salida. Por eso la Presidencia de la República pidió la renuncia de Nórida Rodríguez a la gerencia del Sistema de Medios Públicos RTBC, aunque la actriz había negado tal solicitud por parte del gobierno. El Ministerio de las TIC confirmó su salida. La cartera hizo pública la noticia en medio de las denuncias por presunta corrupción e irregularidades en contratos y supuestos despidos injustificados en RTBC. Luego de esta decisión, el ministerio entrará a revisar y fortalecer el correcto funcionamiento de RTBC. Además, se continuará trabajando desde las respectivas competencias en la transformación que necesita el sistema de medios públicos de Colombia para consolidar a la entidad como un referente de la radio y la televisión pública en el país, señaló Mauricio Liscano. Y aquí tenemos su declaración, que fue entregada en las primeras horas de hoy en relación a la salida de Nórida Rodríguez de RTBC. Es la declaración que entregó el ministro de las TIC. Bueno, el gobierno nacional en cabeza de la Presidencia de la República ha tomado la decisión de hacer un relevo en la dirección de RTBC. El compromiso del gobierno del cambio es de fortalecer los medios públicos, realmente que sea una gestión ejemplar y un referente para la televisión y para la radio, y en ese propósito pues vamos a estar desde el MINTIC como cabezas del sector, como presidentes de la Junta Directiva, trabajando para que estos propósitos se logren. Bueno, ahí estaba entonces el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Tenemos a esta hora información internacional aquí en Al Día Noticias. Al Día Noticias Internacional. Bueno, arrancamos con las imágenes de los destrozos que dejó el terremoto en Taiwán. El terremoto en Taiwán ha dejado hasta el momento 9 personas muertas, 821 heridos y más de 120 atrapados. Videos de casas y edificios destruidos y hasta las calles agrietadas muestran la gravedad de la emergencia. Vamos a compartir este video que se ha hecho tendencia, que ha sido viral en las primeras horas de hoy en las redes sociales. El terremoto en Taiwán. Es impresionante ver cómo se caen los edificios. Ahí se pueden ver los edificios ladeados. Mira, es uno de los más impresionantes. Eso hay que demolerlo. Seguramente habrá que demoler esas edificaciones, pero la situación fue bastante fuerte. Hay otros videos, por supuesto, que muestran la magnitud de este terremoto en Taiwán. Noticia internacional que involucra a Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Colombia para analizar cómo va la implementación del acuerdo de paz. La misión de trabajo será encabezada por la presidenta de ese órgano de la OEA. Contempla reuniones con distintas autoridades. Por eso la comisión CIDH anunció esta nueva visita al país, que será entre el 15 y el 19 de abril con la intención de conocer cómo avanza la implementación del acuerdo de paz del 2016, así como la situación de seguridad ciudadana en materia de violencia y la respuesta del Estado a esa problemática. La visita al país se realiza tras la invitación del Estado y es de carácter in loco, la primera de ese tipo que se adelanta desde el 2012, teniendo en cuenta que ese tipo de visita tiene que tener la aprobación del Estado. La delegación que vendrá al país será encabezada por la presidenta de la comisión, la comisionada Roberta Clarke, el comisionado Estuardo Ralón, el relator para la libertad de prensa Pedro Vaca, entre otros. Se plantean reuniones con distintas autoridades e integrantes de la sociedad civil. Habrá que esperar qué ocurre en ese sentido. Y también hay noticia internacional. El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart afirmó que Colombia ya no está en el selecto grupo de países que reciben más ayuda de Estados Unidos, porque según él,
el gobierno de Gustavo Petro no ha mostrado voluntad para mantener la relación especial con los Estados Unidos. Recordemos que en ese sentido el gobierno colombiano se ha fijado unas metas muy irrisorias de lo que es la erradicación manual de cultivos ilícitos. Así que esta es la respuesta que da Estados Unidos duro contra el gobierno colombiano. Uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos, yo he estado involucrado, hemos estado involucrados en ayudar a Colombia por muchos años. Pero entonces el presidente Petro, que salió electo en Colombia, parece que no quiere esa relación especial con los Estados Unidos. Y hemos dicho públicamente a él, a sus funcionarios y públicamente, que él tiene que determinar si él quiere mantener la relación especial con los Estados Unidos. Y hasta ahora, a través de palabras y más importante de hechos, está demostrando que no quiere esa relación especial. Por lo tanto, ya Colombia no está en uno de los países, de los 8 países que son seleccionados como un grupo selecto de países que reciben fondos del contribuyente de los Estados Unidos, número 1. Número 2, una reducción del 10% de los fondos que recibe Colombia. Número 3, la administración de Biden tiene que proporcionar un informe al Congreso, un informe detallado, basado en el estatus de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Además, en ese reporte tienen que incluir si se alinean las políticas del gobierno de Colombia con los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y hay también, para esos fondos que existen todavía, que hay una reducción del 10%, también hay condiciones nuevas, incluyendo que el presidente Petro y su gobierno tienen que mantener y proteger el Estado de Derecho dentro de Colombia, la democracia dentro de Colombia, y tienen que mantener y luchar contra el narcotráfico y la corrupción del narcotráfico. Muy bien, ahí estaba entonces el congresista estadounidense Mario Díaz Balar, quien afirma que Colombia ya no está en el selecto grupo de países que reciben más ayuda de Estados Unidos, porque según él, el gobierno Petro no ha mostrado voluntad para mantener la relación especial con los Estados Unidos. Vamos a ver, frente a esta situación, qué responde el gobierno colombiano, incluso el canciller, quien en las últimas horas entregó declaraciones en este sentido. 12:37 minutos en Al Día Noticias. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 38 minutos. Aquí analizamos la noticia. www.aldianoticiasconjondidier.com. Atención, hasta 20 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información de los responsables de un atentado contra un CAI en el sector de Claret, en Bogotá. El atentado contra este CAI de Claret en la localidad de Tunjuelito, que tuvo lugar alrededor de las 9 de la noche de este martes 2 de abril, involucró un artefacto explosivo improvisado de bajo poder. Bogotá se vio de esta manera sacudida por un ataque explosivo que tuvo como blanco el CAI del barrio Claret. Al sur de la ciudad, por los hechos, la policía anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de este hecho violento. Y se denuncia que Colombia y Panamá no están protegiendo a los migrantes del tapón del Darién. Miles de migrantes cruzan el Darién arriesgando su vida. Ante esto, en un informe publicado por la Human Rights Watch, señaló que Colombia y Panamá no se están preocupando por los abusos
ni están protegiendo a los migrantes. Hemos logrado una entrevista aquí en Al Día Noticias frente a esta problemática. 6 de cada 10 colombianos que ingresan a los Estados Unidos lo hacen por el hueco. Crecen los arrestos cada día, según el abogado John Sánchez. De acuerdo al experto, en el 2021 se registraron aproximadamente 10.000 arrestos de colombianos, la cifra que aumentó a 130.000 en el 2022 y casi 170.000 en el 2023. La situación es bastante delicada, según se ha analizado en esta entrevista que vamos a compartir con todos nuestros oyentes de Al Día Noticias. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación a esta hora con John Sánchez. Él es colombiano, abogado en migración y derechos humanos. John, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Hola, John Didier, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Por fortuna, todo marcha perfecto por aquí en la ciudad de Nueva York. Está usted en Nueva York. Estamos en el mes de abril, es decir, que están por allá en primavera. Estamos en spring, estamos en primavera. En este momento ya se puede notar en los ojos de las personas porque es cuando arriban las alergias estacionales, ¿no? Ah, sí, señor. Pues ya se está saliendo del invierno, ¿no? En este momento. ¿Y Totalmente. estudió Derecho en dónde? Yo estudié Derecho en Colombia, en el Politécnico Gran Colombiano. Tengo 2 maestrías, una en Europa y una en Estados Unidos. Ah, ¿y fue fácil homologar el título de abogado en Estados Unidos? Para homologar el título en Estados Unidos, bueno, hay una serie de historias, incluso escribí un libro para eso, porque la gente dice que hay que comenzar desde cero, pero no, hay 3 formas diferentes. La que yo escogí fue haciendo un LLM, un Master of Laws, y posteriormente para presentarme al examen de la barra. No se puede hacer en todos los estados esa figura, hay 2 figuras diferentes y hay 5 formas diferentes de ejercer derecho de manera directa o indirecta. ¿Y aprendió inglés allá o acá? En Colombia, y ahí le hago cuña a eso, que la gente dice, me voy para Canadá, me voy para Australia, me voy para Estados Unidos. Las bases mías del inglés las traía desde Colombia, mi madre se empeñó en eso alguna época, aprendí muy bien, lo aproveché y cuando llegué aquí, bueno, lo pude desarrollar obviamente más fácil, aprendí el slang, que es lo más difícil acá. ¿Y en dónde estudió? Inglés, no, privado, tuve la fortuna de tener una profesora que por desgracia ya murió, la profesora Victoria, y ella me dio unas clases privadas en esa época que todavía se grababa en cassette las clases. Pero hay que practicar mucho, ¿no? Eso no es mogollo, eso no es fácil. No, 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 el inglés es simplemente como nadar. Si tú no te lanzas al agua, realmente la teoría no te va a servir de mucho. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo más fácil. Tú puedes escuchar series, la música, la inteligencia artificial está funcionando muy bien para enseñar inglés, ya te contesta el mismo celular, entonces tú puedes tener una charla interactiva. Ujú. Correcto. Bueno, pero hay colombianos y latinoamericanos que llevan 20 años en Estados Unidos y no hablan inglés, ¿no? Bueno, eso es como todo, ¿no? Cuando tú le dices al mono que baje un coco y le dices al pez que baje un coco, todos tenemos, digamos, capacidades diferentes. Hay personas que se les dificulta más el inglés que no las matemáticas y así, y otros que simplemente por miedo. Yo creo que generalmente es el miedo. O la otra es que, para ser honestos, aquí en los Estados Unidos, el 25% de la población habla español. O sea, ya llenamos este país, lo inundamos del idioma español. Entonces, digamos, tú te llevas una sorpresa. La gente viene aquí a Nueva York pensando que va a utilizar todo el inglés del mundo y llegas a Queens, llegas a incluso Brooklyn, en lugares donde realmente no se toca mucho a veces el inglés. Habla gente español por donde tú quieras. Ah, bueno, eso también es una ventaja. Y pues Ujú. también para quienes tienen dificultad para hablar el inglés. Pero hablemos un poco sobre el tema que nos ha convocado en este día, abogado, y es hablar de la migración de Colombia y Estados Unidos. Eh, de acuerdo a informaciones que tenemos, en el 2021 se registraron aproximadamente 10.000 arrestos de colombianos, cifra que aumentó a 130.000 en el 2022 y casi 170.000 en el 2023. Esta tendencia
parece continuar en el 2024, ya que los primeros 2 meses del año fiscal actual se han detenido a más de 30.000 colombianos. ¿Cuál es la situación que se presenta con los colombianos en Estados Unidos en este momento y por qué los detienen? Mira, lo que pasa es que la mayoría de estas migraciones de colombianos se está dando por vías alternas, que no son las vías directas, que no es la vía correcta para llegar a los Estados Unidos. Ahora bien, si vienen por miedo, persecución, instigación, pueden pedir asilo, pero de igual forma están llegando por la frontera y tienen que ser procesados. Muchos de ellos no llegan sabiendo a qué vienen, sabiendo de qué se trata un asilo y simplemente por eso mismo son devueltos, arrestados, procesados y devueltos. Hay que tener en cuenta que si tú estás debiendo dinero en Colombia y te están amenazando por deber un dinero, eso no es para pedir asilo. Que no hay trabajo en Colombia, eso no es para pedir asilo. Que no hay oportunidades, eso no es para pedir asilo. Y eso lo escuchas mucho. Entonces los oficiales simplemente lo escuchan, lo procesan y le dices, no tienen una causal para solicitar asilo e inmediatamente los regresan. Entonces, a los que arrestan son los que han llegado por el hueco, pero si usted llega con su pasaporte, con su visa y decide quedarse, ¿tiene mayores oportunidades? Sí, obviamente no es que decida quedarse simplemente, John. Ellos también tienen que tener un plan migratorio, porque acuérdate que si vienen con visa, tienen un máximo de 180 días para poderse quedar en el país, salvo que el oficial diga lo contrario, ¿verdad? Pero ahí hay muchas formas. Obviamente puedes llegar aquí, encontrar que puedes estudiar, aplicar a una visa F1 de estudiante, resulta que eres un profesional o una persona con habilidades extraordinarias, un deportista, puedes aplicar una visa EB2, EB3, EB1. Hay formas de hacerlo. Claro, si llegas con tu pasaporte y tu visa, las puertas están abiertas totalmente. Claro. En ese orden de ideas, usted como abogado y usted como experto en migración y derechos humanos, ¿qué recomendaciones le hace a los colombianos que están pensando en irse para Estados Unidos o que de pronto ya están en Estados Unidos, pero que necesitan una orientación certera de cuáles son los pasos a seguir? Mira, John Didier, una manía que tenemos mucho nosotros los latinos, ¿no? Que le creemos al primo, al amigo, al abuelito, el que llegó, se fue hace tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuando tú tienes una enfermedad, tú no vas a donde el señor de la panadería, tú vas al médico, ¿ok? Entonces, consulten con personas idóneas que conozcan del tema, porque cada caso, imagínate, cada persona que entra al mismo tiempo por la frontera, se procesa de manera diferente. No, ningún caso es igual. La aspirina no le sirve a todos. Entonces, consulten y miren sus probabilidades. No se queden indocumentados porque las cosas sin documentos son muy difíciles y me imagino que tú has escuchado lo que sucede ahora, el posible gobierno republicano fuerte que va a llegar con respecto a normas migratorias. Es muy viable que este gobierno también se ponga demasiado selecto y va a ser más difícil para las personas que puedan ajustar estatus dentro del país. Muy bien, ahí está la entrevista que hemos logrado aquí en Al Día Noticias con John Sánchez, abogado experto en derechos humanos y migración en los Estados Unidos. La entrevista completa la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Así que la situación es bastante delicada en ese sentido y cada 6 de cada 10 colombianos que ingresan a los Estados Unidos pues lo hacen por el hueco y así ponen en riesgo la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos. No es imposible, pero es más difícil. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Ya tenemos las 12 del día, 49 minutos. Aquí hay noticias de la política con el ministro del Interior. Al Día Noticias en política. En Colombia la gente no se pensiona y más de 3 millones de adultos mayores no tienen ningún ingreso y es lo que quiere solucionar el gobierno de Gustavo Petro con la reforma pensional, aseguró el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Esperemos que se niegue
el archivo y se apruebe una buena reforma, ha dicho el ministro de la Política, Luis Fernando Velasco, en relación a esta iniciativa que hace trámite en el Congreso de la República. Defendemos una reforma pensional y miren lo interesante, en el momento del cierre de la sesión informal que escuchó a muchísimos actores de la vida nacional, no precisamente cercanos a la línea ideológica del gobierno, todos dijeron se necesita una reforma pensional, o sea, nadie señaló que no se necesita. Claro, cuando entramos en el fondo de cuál es la reforma que necesita, en algunos casos se presentaron diferencias, no todos. A mí me sorprendió ver a muchos juristas y economistas defendiendo la del gobierno porque por su origen pensé que venían con una posición distinta. En Colombia el problema pensional es que la gente no se pensiona. Los campesinos, hagamos una encuesta, ni el 5% de los campesinos se están pensionando y ellos no tienen derecho. Hay más de 3 millones de personas adultos de la tercera edad, adultos mayores, que no tienen un ingreso, pero ninguno. Eso es lo que queremos solucionar, de manera que estamos defendiendo la reforma y tenemos confianza en que mayoritariamente el Congreso nos va a acompañar en esta reforma. Siento que mañana el primer mensaje va a ser negar el archivo. Y veo que están los votos, está la decisión, entonces esperemos que después de negarla aprobemos una buena reforma. Ahí estaba el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a propósito de la reforma pensional que hace trámite en el Congreso de la República. También tenemos declaraciones en ese mismo sentido de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien destacó las bondades de la iniciativa. Se va encarrilando, como lo he dicho, este proyecto de reforma que es necesaria para el país. Si ustedes han estado escuchando, todo el mundo ha dicho que este es el momento para que haya una reforma pensional, que el país la necesita, que hoy el sistema como está no tiene capacidad para seguir operando, que la sostenibilidad financiera está en alto riesgo. Hay un consenso en que hay que transitar al sistema de pilares y en este sistema de pilares la propuesta del gobierno son 4 pilares. Hay propuestas y reparos en alguna configuración de los mismos, pero en términos generales yo pienso que Colombia por fin va buscando y va avanzando hacia el camino de que se haga una reforma pensional como la que estamos planteando. El gobierno sigue abierto, el gobierno sigue dispuesto y aquí estaremos hasta el último momento trabajando para que los colombianos y colombianas tengan una reforma pensional que esté a la altura de lo que ellos se merecen y que dignifique la vejez de todos y de todas. No podemos continuar con un sistema que es asincrónico, con un sistema que está claramente en competencia, con un sistema que no está pensionando. 4 de cada adultos mayores, solo 1 tiene pensión. Y de cada 8 mujeres, solo 1 tiene pensión. Así es pues que esta propuesta que le hemos puesto al país ha sido una propuesta construida con rigurosidad, de la mano del Ministerio de Hacienda y con el acompañamiento de organizaciones internacionales. Estas son las dinámicas que tiene el Congreso. Primero, yo pienso que precarizar a los más vulnerables no es un triunfo. Eso es lo que es una afrenta a los pobladores de este país que requieren y necesitan una reforma pensional que les permita tener una protección a su vejez con dignidad. El gobierno sigue abierto, el gobierno sigue dispuesto y aquí estaremos hasta el último momento trabajando para que los colombianos y colombianas tengan una reforma pensional que esté a la altura de lo que ellos se merecen y que dignifique la vejez de todos y de todas. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a propósito de la reforma pensional que se debate en el Congreso de la República. En Al Día Noticias, la información judicial. La información judicial la presentamos a propósito de un robo que se presentó de un furgón con equipos de sonido, esto en la localidad de Kennedy. En Al Día Noticias establecemos a esta hora comunicación con Harold Morán, representante legal de la empresa Macroeventos, y el padre José Manzano. Harold, bienvenido al Día Noticias. John Didier, muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad que nos presta de que por su
reconocido medio de comunicación, podamos contar una historia que nos ha conmovido a todos bastante en la ciudad de Bogotá. Así es, esta comunicación con Harold y el padre José Manzano es para hacer una denuncia del hurto de un camión que tenía unos equipos de audio y eran parte del montaje, la producción que se estaba dando para la celebración de la Semana Santa. De allí la presencia del padre en esta entrevista. Eh, ¿Cómo ocurrieron los hechos, Harold? El día miércoles, hace 8 días, estábamos en el montaje, en el proceso de montaje de un escenario para la comunidad, para la celebración de la Semana Santa en la localidad de Kennedy, en el barrio Casablanca. Y uno de los camiones que nosotros tenemos está cargado con unos equipos y lo dejamos parqueado frente a donde se estaba realizando este montaje, frente a la iglesia. Y a las 10:48 de la noche aproximadamente, pues según un video que nos mostró la policía, llegan unos delincuentes armados, se suben al camión e ingresan a él, se lo llevan tomando la avenida 86 o la avenida de Abastos hacia el norte y huyen tomando la avenida Villavicencio hacia el sector de la Chucua, de la avenida Boyacá con calle 42 Sur. Fue el último registro que nos mostró el GPS. Se llevaron todo el camión. Sí, se llevan el camión, aparte del camión pues se llevan los equipos, el daño, no solamente a donde nosotros transportamos nuestros equipos, es en un camión de sustento de nosotros, y pues el daño no solamente económico a nuestra comunidad, a nuestros mismos trabajadores, que todos en modo de donación quisimos hacer una vez más esta actividad para la comunidad. ¿Y el camión estaba allí parqueado en la vía pública? Sí, señora, haz de cuenta que estás frente a la iglesia es la entrada de la cancha de fútbol donde estamos haciendo la actividad y el camión está en toda la entrada de esta cancha de fútbol, sí. Sí, eso el miércoles previo al Jueves Santo, y los equipos estaban ahí porque se iban a sacar seguramente el día siguiente. Estábamos en el proceso de ir montando y de ir sacando equipos, entonces no todo se saca a la vez y este equipo aún estaba en el furgón del camión. ¿Hubo testigos del robo? Claro, nuestros trabajadores, que son aproximadamente 10 operarios, estaban haciendo este montaje. Están lógicamente, pues aquí el padre Manzano, están los vigilantes y pues los vigilantes del parqueadero del centro comercial que tenemos al lado de la iglesia. ¿Y entonces cuántos eran? Nosotros como trabajadores pues somos de más o menos de 12 operarios, más un apoyo de la comunidad que tiene el padre, pueden ser unas 6 personas más, y los vigilantes del centro comercial que queda lateral a la iglesia donde sucedieron los hechos. Bueno, es decir que el robo fue más o menos con 20 personas que estaban en el lugar de los hechos. ¿Y cuántos eran los delincuentes? Nosotros pudimos ver un video, es que aún las autoridades no me lo han compartido, pero pudimos ver un video donde llegan 2 vehículos, uno de color negro, otro de color gris. De ahí se bajan 3 delincuentes, uno se queda en la parte frente a la iglesia, que según la autoridad es como lo que conoce como un campanero, y los otros 2 delincuentes, quienes están armados según un testigo que estaba con su esposa y su hija, abordaron el camión. Entonces se puede hablar solo de 3 delincuentes, no más. 2 vehículos, 3 delincuentes. Correcto, sí, señor. Y la pregunta es, los vigilantes, lógicamente eran del centro comercial, ellos dirían, yo ahí no me meto. Correcto, correcto. No, ellos en absoluto, y tal vez pues no era su obligación de estar pendiente sobre un vehículo que está externo al centro comercial. ¿Ahí mismo dieron aviso a las autoridades? Sorpresivamente, pues nuestros operarios salen corriendo, digamos como desde la parte del fondo de la cancha, saltando una reja de seguridad que hay, tratando de abrir la puerta. 2 de ellos salen corriendo a tomar la avenida 86 o la avenida de Abastos. Se encuentra una patrulla de la policía
en moto, donde le piden apoyo, le explican que el camión que tomó la avenida Villavicencio, pero ellos solamente se bajan de la moto y dicen que lo que pueden hacer es enviar unos mensajes, reportar el caso y que por favor instaure una denuncia, una demanda sobre los hechos que han sucedido. Correcto. Padre José Manzano, bienvenido al Día de Noticias. ¿Usted estaba en el momento de los hechos? No, señor, ya yo me había subido a mi habitación porque pues se quedaban los equipos tanto de mi parroquia como de Harold en el montaje y ya pues subí a descansar porque la jornada del día siguiente es una jornada bastante fuerte, bastante pesada y me dirigí entonces a mi habitación. Y me imagino que cuando se presentó este robo lo llamaron a usted, le avisaron y ahí se perdió el sueñito. Sí, señor, todo totalmente. Ahí empezamos todo un trabajo y inmediatamente empezamos a buscar la manera de llamar a las autoridades y de comunicarnos con todos los que nos pudieran apoyar en lo que tanto Harold como presté incluso la camioneta, ellos, la camioneta que tenía en la parroquia, se la llevaron para hacer de pronto un seguimiento del automotor y no fue posible. ¿El evento que usted celebró en Semana Santa lo hace cada año? Sí, señor. Sí. Bueno, y más o menos... Con Harold hemos tenido dos momentos. En una ocasión estuve allá en la parroquia en el 2005 y celebramos como unas 6 Semanas Santas con este montaje gracias a la donación que él de mucho corazón lo hace con su empresa y pues es un regalo que siempre nos permite porque tenemos una afluencia de en el transcurso de estos 3 días, lo que es jueves, viernes y sábado santo, manejamos más o menos unas 2.000, 2.500 personas. O sea, va mucha gente. ¿Y qué hace allí? ¿Misa o hay dramatizado? ¿Qué programación tiene, padre? Los ritos que se hacen en Semana Santa no hay mucha dramatización, pero pues sí se necesita sonidos para los cantos, sobre todo el sábado santo es un día en el que se tiene un rito extenso, la misa puede durar entre 3 y 4 horas solamente en el rito que tenemos y por eso es que se necesitan todos estos equipos, todo este sonido y pues la parte audiovisual para que muchas personas puedan ver lo que realmente se celebra. Correcto. Harold, hay que decir que vamos a tratar de proyectar aquí la imagen del camión que usted tiene para este tipo de eventos. ¿Cuánto ya se puede cuantificar cuánto se le llevaron en vehículo y en equipos? Correcto, sí, señor. Inicialmente, pues en medio del dolor de cabeza con toda esta situación, pues como que uno no alcanza a detallar, a hacer cuentas, pero pues oficialmente nosotros en este momento podemos decir que fue un robo de más de 150 millones de pesos. Ahí estaba entonces la información con Harold Morán. La entrevista completa la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Para quien tenga información puede comunicarse al 310-320-9754. 310-320-9754 es la línea a la que se pueden comunicar. Y dice, por supuesto, Harold Morán que no hubo una respuesta eficiente, oportuna por parte de las autoridades en el momento que ellos pusieron la denuncia y eso facilitó un poco que los delincuentes pudieran huir. Hay noticias al cierre. El gobierno reconoce que las disidencias de Iván Mordisco se fortalecieron durante el cese al fuego. Esa dolorosa, indignante confesión que hizo en las últimas horas el ministro de Defensa Iván Velázquez en el Congreso de la República, que corrobora el viacrucis diario de miles de colombianos en varias ciudades y municipios del Cauca, Nariño, Valle, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y otros departamentos por cuenta de las disidencias. A un agente de la policía en Villavicencio le arrancaron un dedo de un mordisco en medio de un operativo. El uniformado atendía
el llamado por violencia intrafamiliar en Villavicencio cuando fue atacado por un hombre señalado de agredir a su pareja verbal y físicamente, según los vecinos. Así que en medio de este caso de violencia intrafamiliar, este hombre le arrancó de un mordisco el dedo a este agente de policía que llegó para intervenir en la riña familiar en hechos ocurridos en el barrio Morichal de Villavicencio, en el departamento de El Meta. Hallaron la camioneta robada del concejal Rolando González en Bogotá, quien lamentó que la inseguridad no da tregua. El funcionario de la Unidad Nacional de Protección, adscrito al esquema de seguridad del concejal Rolando González, fue asaltado en la calle 26. Lo más importante es decirle que mi conductor se encuentra bien, dijo el cabildante. Y por el caso del abuso a una menor de edad, retiran del cargo a una rectora y a un docente de un colegio de Bosa. La Secretaría de Educación indicó que en dicha situación educativa se registraron protestas en torno al caso de abuso sexual a una niña de tan solo 5 años de edad por parte de un menor de 7. Se suspendieron las clases este 3 de abril. Por eso la Secretaría de Educación tomó medidas en respuesta a este lamentable incidente en el colegio de la localidad de Bosa, sur de Bogotá, tras una mesa de diálogo centrada en el caso de abuso sexual a una niña de 5 años por parte de un compañero de 7 años. La entidad procedió a retirar de sus cargos a la rectora y docente encargadas del cuidado de los estudiantes. De igual manera, este miércoles 3 de abril se suspendieron las actividades académicas y administrativas del colegio. En lugar de la jornada habitual, se realizó un ejercicio de trabajo colaborativo entre la Secretaría de Educación y el cuerpo docente con el objetivo de reconstruir el tejido social y abordar las preocupaciones de la comunidad. Durante dicha jornada, hasta el momento, se han presentado 10 casos adicionales a las autoridades, incluyendo 6 relacionados con violencias sexuales, 2 con situaciones de acoso y 2 con la inclusión de niños en condición de discapacidad. Por eso la Secretaría de Educación hizo un llamado a las familias y a la comunidad educativa para trabajar juntos en la protección de los estudiantes y asegurar su derecho a la educación. Se espera que los alumnos retornen a las aulas este 4 de abril. Y de esta manera llegamos al final del Día Noticias. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día con todos los hechos del momento. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.